¿Por qué insistes en pecar? Ese es nuestro tema. ¿Por qué insistes en pecar? Dile al hermano que está junto a ti, no vuelvas a las andadas. Dile a tu hermano, no vuelvas a las andadas. ¿Y qué es volver a las andadas, hermano amado? Bueno, volver a hacer algún mal hábito que teníamos, ¿verdad?, que habíamos dejado, ¿sí? Es volver a retomar nuevamente ese mal hábito que teníamos antes, ¿verdad? Por eso es que no vuelvas a las andadas, ¿no? Y bueno, nuestro tema, repito, es ¿por qué insistes? ¿Por qué insistes en pecar? ¿Sí? Ese es nuestro tema, ¿verdad? ¿Por qué insistes en pecar? Y déjame decirte, hermano amado, que cuando hablamos de insistir en pecar, hermano amado, realmente es un llamado a dejar de cometer faltas morales, errores o acciones contrarias a los mandamientos de Dios, ¿sí? Eso es, hermano amado, cuando hablamos de que muchas veces queremos insistir en pecar. Y de una o de otra manera, mis amados hermanos, pero en muchas ocasiones le fallamos a Dios. Incluso dice la Escritura que con nuestra mirada, con nuestro pensamiento, con nuestra boca, en muchas ocasiones ofendemos al Señor. Cuando hablamos mal de la persona, cuando lo vemos mal, ¿verdad? Cuando criticamos, mi amado hermano, estamos cometiendo una falta a los mandamientos del Señor, hermano amado. Y en muchas ocasiones la naturaleza humana, ¿sí? ¿Qué es la naturaleza humana, hermano amado? Que está acostumbrada a pecar, y sigue expuesta, hermano amado, a la debilidad, ¿sí? Nuestra carne en muchas ocasiones es débil, ¿sí? Y es ahí donde nosotros debemos de tener mucho cuidado, mis amados hermanos, para no seguir pecando, para obedecer en todo tiempo a nuestro Creador. Y realmente yo creo que a cada uno de los que estamos aquí presentes, y no solamente nosotros, sino yo creo que a la mayoría de los cristianos nos hace falta una disciplina cristiana. Nos hace falta, hermano amado, tener esa disciplina espiritual y dejar de confiar en nuestras propias fuerzas. Porque con nuestras propias fuerzas, mi amado hermano, no vamos a lograr hacer nada. Yo quiero invitarte a que vayamos por favor al libro de Romanos, en el capítulo 7, versículo 15. Fíjate lo que dice aquí el apóstol Pablo, Romanos 7, 15. Dice la Escritura: porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Fíjate lo que dice el apóstol Pablo, hermano amado. Hay algo ahí. En otra porción dice que veo una ley interior entre mis miembros. Una ley interior entre mis miembros, hermano amado. Y dice aquí, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y es ahí, hermano amado, donde nos encontramos con un conflicto entre la carne y el espíritu. En otras palabras, nos encontramos en una guerra espiritual. Una guerra espiritual en la que tenemos que estar luchando, tenemos que estar peleando continuamente. Porque nuestro espíritu quiere adorar a Dios. Nuestro espíritu quiere estar aquí en la casa del Señor. Pero nuestra carne, y principalmente en domingo, nuestra carne yo creo que quería levantarse más tarde de la cama. Nuestra carne yo creo que a lo mejor quería ir a darse una vuelta por allá, por el centro. Y es ahí donde se encuentra esa guerra espiritual, hermanos amados. Como creyentes, hermano amado, experimentamos un choque interno, ¿sí? Y está ahí peleando, hermano amado, entre ese deseo, hermano amado, sincero de poder agradar a Dios y la memoria arraigada de la naturaleza pecaminosa. Hay una memoria arraigada. Me decía un dentista, dice que cuando le ponen a una persona sus brackets, y después de pues no sé, un año tal vez que tuvieron esos brackets en sus dientes, dice que tiene que continuar con ese estudio, con ese tratamiento, porque dice que los dientes tienen memoria y que pueden volver nuevamente a regresar
al lugar donde estaban, ¿no? Porque los brackets es para que los enderecen, ¿sale? Y entonces dice que los dientes tienen memoria. Entonces imagínate, si los dientes tienen memoria, en muchas ocasiones nuestro cuerpo, ¿sí?, estaba tan acostumbrado a cometer faltas, estaba tan acostumbrado a desobedecer a la ley de Dios. Y por eso es que en muchas ocasiones, ¿verdad?, esa memoria arraigada de la naturaleza pecaminosa, ¿sí?, nos hace cometer pecado, nos hace desobedecer a las leyes de Dios, hermano amado. Entonces, reincidir, hermano amado, repetidamente, ¿sí?, el estar constantemente desobedeciendo a Dios, porque repito, o sea, somos carne, hermano amado, y somos débiles, muchos de nosotros somos débiles. Incluso cuando alguien te dice que no comas algún alimento o alguna bebida porque te hace daño, ¿sí?, muchas veces eres tan débil cuando te ofrecen esa bebida, ¿sí?, inmediatamente dices, no, pues sí me la tomo, sí me lo como, porque hay esa debilidad, hermano amado. Entonces, reincidir repetidamente muchas veces revela que nuestra carne no ha sido totalmente incapaz de vencer por sí misma. Y ahí está todavía, hermano amado. Por eso decía yo, hay una guerra espiritual, hermano amado, continuamente. Todos los días, hermano amado, tenemos que estar peleando. Todos los días tenemos que estar luchando. El Señor le hablaba a Josué y le decía, solamente te pido que te esfuerces y que seas valiente. Y es ahí donde tenemos que esforzarnos, es ahí donde tenemos que ser valientes, hermano amado, para poder obedecer a Dios en todo tiempo, en todo momento. Y no dejar, hermano amado, que el enemigo esté ahí ofreciéndonos tantas cosas. Porque el enemigo nos ofrece, pero de nosotros depende que nosotros tomemos, que nosotros sigamos desobedeciendo, hermano amado. ¿Sí? Entonces, ese pecado recurrente se convierte en un ciclo. ¿Qué es un ciclo? Es algo que va dando de vueltas, y que vuelve a regresar nuevamente al mismo punto, al punto de partida, vuelve a regresar, hermano amado. Cuando intentamos frenarlo con nuestra propia fuerza, hermano amado, en vez de depender de la gracia transformadora de Dios, queremos luchar con nuestras propias fuerzas, pero con nuestras propias fuerzas no lo podremos lograr. Solamente con la ayuda de Dios, solamente a través de que tú le estés suplicando a Dios continuamente que te ayude, que te dé la fuerza para poder soportar, para poder luchar, para poder apartarte de todo lo que a tu carne le agrada. ¿Sí? Y hay muchas cosas, por decir, en el libro de Gálatas, ahí nos habla una lista donde habla de lo que a nuestra carne le agrada. Y dice ahí, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades. Y tal vez a lo mejor no cometemos las primeras partes, pero en muchas ocasiones, hermano amado, las enemistades. Hay enemistades a veces aún entre nosotros como pueblo del Señor. A veces he visto por ahí que no todos nos hablamos como deberíamos de hacerlo. Habla de la mentira, de los chismes. Y muchas ocasiones, hermano amado, muchos puntos que a veces los pensamos que son pequeños, pero aún los estamos haciendo. Los estamos haciendo, hermano amado. Y no importa que sea pequeño o sea grande. Al final de ese versículo dice, todos los que practican tales cosas. ¿Qué dice la Biblia? ¿Sí lo has leído? Todos los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. O sea, si yo soy chismoso, ¿no podré heredar el reino de Dios? Si la Biblia lo dice, es cierto. Entonces, hermano, necesitamos analizar detenidamente nuestra vida. Porque a veces decimos, ay, pues yo no peco, yo me estoy esforzando por no pecar. Pero esos pequeños detalles, la mentira, ¿sí?, el odio, el rencor, todas esas pequeñas cositas, hermano amado, nos están afectando. Nos están afectando, hermano amado, ¿sí? Entonces, es ahí donde viene esa trampa del acostumbramiento. O sea, estamos a veces acostumbrados.
a mentir, a echar una mentirita, a ver feo al hermano, a la hermana, ¿sí? Y hermano amado, nos acostumbramos, y hay esa costumbre, hermano amado, gloria al Señor, que vuelve a traer esos viejos hábitos a nuestra vida, esos viejos hábitos que los habíamos dejado, ¿sí? Por lo mismo que estábamos tan acostumbrados a ello, ¿sí? Los volvemos a tomar nuevamente, los volvemos a tomar, y no solamente los tomamos, sino los hacemos, los hacemos nuevamente, hermano amado, y realmente debemos de tener cuidado en nuestra vida. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 22, dice la Escritura: pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Fíjate lo que dice la Escritura: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada vuelve a revolcarse en el cieno. Y lo hemos visto, hermano amado, hemos visto un perro, ¿verdad? Vomita y se lo vuelve a tragar después de haberlo vomitado. Una puerca, hermano amado, que la lavan, ¿verdad? Para mantenerla limpiecita, ¿verdad? Que se vea toda güerita, ¿sí? Yo creo que más tardaste en lavarla cuando nuevamente ya se volvió a revolcar en su cieno. Y son palabras fuertes, hermano amado, estas. Pero lamentablemente, muchos de nosotros nos convertimos en ese perro, en esa puerca lavada, que volvemos a reincidir, que volvemos a cometer pecados. Y hermano, en muchas ocasiones le hemos pedido perdón a Dios. En muchas ocasiones has venido al altar y le has dicho: Dios, perdóname, Señor, no sé qué me pasó, pero perdóname y ayúdame para ya no volverlo a hacer. Pero te levantas, y al rato o mañana ya lo volviste a hacer. Vuelves a reincidir en el pecado, hermano amado, ¿sí? Cuando nos apartamos de la comunión diaria con Dios, hermano amado, nuestra sensibilidad espiritual se adormece. Cuando te olvidas de orar, cuando te olvidas de leer la palabra, cuando te olvidas de tener esa comunión con Dios, hermano amado, nuestro espíritu se adormece. Y es ahí donde el pecado deja de causar dolor en la conciencia. Deja de causar dolor en la conciencia y pasa a ser un hábito cómodo. Porque anteriormente cuando pecabas y sentías algo aquí y decías: ay, Señor, perdóname. Pero en muchas ocasiones, hermano amado, por lo mismo que reincidimos en pecar, cuando pecamos ya no sientes nada, ya no sientes culpa, y es por eso, hermano amado, que vuelves a pecar, vuelves a pecar, se convierte nuevamente en ese hábito cómodo y no hay problema y lo sigues haciendo. Pero el problema aquí es que estás abriendo puertas a ataduras más profundas, y son ataduras ahí, hermano amado, que entre más te metas, más ataduras vas a tener, ¿sí? Porque muchas veces ya no pasa nada. O sea, dices una mentira y no pasa nada, y al rato vuelves a decir otra y después otra y después otra y no pasa nada. Bueno, es lo que tú piensas, que no pasa nada, pero realmente debemos de tener mucho, pero mucho cuidado. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9, nos habla acerca de un antídoto, hermano amado. Hay un antídoto. O sea, es cierto que hemos desobedecido, hemos pecado, hemos cometido faltas, hermano amado, a las leyes de Dios, pero para todo esto hay un hábito, hermano, un antídoto, perdón, ¿sí? Y ese antídoto es el arrepentimiento genuino. Tenemos que arrepentirnos, hermano amado, genuinamente y andar diariamente con Dios.
Tener, hermano amado, una relación íntima con Dios de todos los días, a cada momento. Y fíjate lo que dice aquí, 1 de Juan 1:9. Dice la Escritura: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si confesamos nuestros pecados. Y hermano amado, déjame decirte que confesar no es repetir una fórmula mental. Porque, o sea, a veces en eso se queda, una fórmula mental que ya pecaste. Ay, Señor, perdóname. Ay, Señor, ya no lo vuelvo a hacer. Y se convierte, hermano amado, en esa fórmula mental. Dice aquí que debemos de confesar nuestros pecados. Y esto quiere decir, hermano amado, que tenemos que reconocer, tenemos que admitir, tenemos que decir la verdad ante Dios sobre nuestras faltas, nuestros errores, y tenemos que hacerlo con un corazón sincero y arrepentido. Un corazón sincero y arrepentido. Dice la Escritura que el Señor no va a desechar ese corazón contrito y humillado. Pero que realmente, hermano amado, cuando tú te arrepientas, cuando tú le pidas perdón a Dios, cuando tú confieses tus pecados delante de Dios, que sea algo sincero. Algo que verdaderamente estás sintiendo de tu corazón, que verdaderamente te estás arrepintiendo. Y le estás diciendo al Señor: Señor, perdóname. Es cuando tú puedes derramar lágrimas. Es cuando tú te puedes postrar ante la presencia de Dios y poderle pedir perdón a Dios. Pero tienes que hacerlo con un corazón contrito. Con un corazón, hermano amado, sincero y arrepentido. Pero no se queda solamente hasta ahí, hermano amado. Es ahí donde tenemos que establecer vigilancia. Y tenemos que ser vigilantes. Tenemos que vigilar, hermano amado, nuestra vida espiritual. Y esto tiene que ser todos los días, hermano amado. Y para poder vigilar nuestra vida necesitamos meternos con Dios, necesitamos orar, necesitamos ser hombres y mujeres de oración, de ayuno, de leer la palabra, de estar todos los días de reunión en la casa del Señor. De que todos los días, hermano amado, cuando te levantes, cuando te vayas al trabajo, a la escuela, donde quiera que vayas, cuando regreses a casa, tú estés totalmente en oración. Constantemente tenemos que orar. Apenas veíamos, ¿verdad? Dice la Escritura que tenemos que orar sin cesar. Hace 8 días lo veíamos. Orar sin cesar. Y eso nos va a servir, hermano amado, gloria al Señor, para poder estar en vigilancia. Estar vigilando nuestra vida, hermano amado. Evitar los escenarios de tentación. Yo sé que todos somos tentados todos los días. Hay tentaciones en nuestra vida. Pero es ahí donde debemos de tener cuidado, hermano amado, y poder renovar esa mente en la lectura hacia la palabra de Dios, en la oración. Pero tenemos que buscar a Dios y tenemos que esforzarnos, hermano amado. Tenemos que evitar esos lugares que en ocasiones vamos y que ahí es donde nos hacen caer. Esos lugares tenemos que evitarlos. Esas compañías, hermano amado, que muchas veces tenemos, ¿sí? Compañeros que tenemos del trabajo y que muchas veces por causa de ellos podemos caer. Todo eso tenemos que irlo evitando. Todo eso tenemos que irlo evitando, hermano amado. Dice la Escritura que las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Y si tus compañeros hablan con groserías, con doble sentido, y tú estás ahí siempre con ellos, o sea, mucho de eso se te va a pegar. Mucho de eso se te va a pegar, y cuando te des cuenta, vas a estar hablando igual que ellos. Vas a estar hablando en doble sentido igual que ellos. Es ahí donde tú tienes que apartarte, alejarte, porque no son buenos amigos. Esas personas que te están induciendo a que tú vuelvas a reincidir en el pecado, o sea, no son buenos amigos. Y yo creo que sería mejor poner una barrera, ¿sí? El poder evitarlos mejor y poder buscar mejor, hermano amado, amigos que tengan el temor de Dios.
porque tus amigos que tengan el temor de Dios te van a conducir a seguir buscando más de Dios, a poderle servir con todas tus fuerzas. Entonces, para poder vencer, hermano amado, en esa guerra espiritual, debemos vestirnos con la armadura de Dios, ¿sí? Para poder, hermano amado, vencer todas esas debilidades. La Escritura nos habla en Efesios capítulo 6, del versículo 11 al 13, dice la Escritura: vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Fíjate lo que dice aquí la Escritura. Tenemos que vestirnos con la armadura de Dios, ¿eh? Y cuando tú, hermano amado, oras, cuando tú lees la Biblia, cuando tú estás luchando por obedecer a Dios, es ahí donde te estás vistiendo con esa armadura de Dios. Y cuando estamos vestidos con esa armadura de Dios, dice que vamos a poder estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Fíjate, hermano amado, escucha, ¿con quién estás luchando? ¿Con quién estamos peleando, hermano amado? ¿Con nuestras propias fuerzas? No vamos a poder. Pero si tomamos la mano de Dios y le decimos que Él tome nuestra vida, dice la Escritura que con Cristo seremos más que vencedores. Con Cristo seremos más que vencedores. Y dice la Escritura, el versículo 13, dice: por tanto, ya que te diste cuenta con quién es tu guerra, tu lucha, dice: por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Cuando tú te tomas de la mano de Dios, cuando tú le dices: Señor, quiero que tú me enseñes, quiero que tú me ayudes, quiero que mi carne muera. Dice la Escritura, cuando nos habla acerca del bautismo, dice la Escritura ahí que el bautismo bíblicamente dice que es muerte, sepultura y resurrección. Se encuentra en Romanos. Muerte, sepultura y resurrección. Y el punto número 1, que es muerte, es que tenemos que morir para el mundo. Tenemos que morir, hermano amado, por completo para el mundo. Corintios 5:17 dice: si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todo es hecho nuevo. Es cuando tú mueres, hermano amado, cuando tú mueres, las cosas viejas pasaron. Después nos habla de sepultura, ese viejo hombre. ¿Qué pasa con aquella persona que muere? Tenemos que enterrarla. Tenemos que enterrarla, porque después de 3 días puede oler feo, puede apestar. Por eso es que tenemos que enterrar al que muere. Nuestro viejo hombre tiene que morir. Y tenemos que sepultarlo. Cuando nosotros somos bautizados y entramos a las aguas, hermano amado, es ahí donde queda sepultado el viejo hombre. Y cuando tú sales de las aguas, hermano amado, nos habla de resurrección. Porque tienes que ser un nuevo hombre, una nueva criatura. He aquí, todo es hecho nuevo. Y de aquí para adelante tienes que luchar porque tu vida sea agradable a Dios. Tienes que luchar. Pero recuerda, todos los días estamos peleando. Tenemos una guerra espiritual, hermano amado, y tenemos que pelear. Tenemos que pelearla, no con tus fuerzas, sino en el nombre de Jesucristo. En el nombre de Jesucristo vamos a poder ser vencedores. Vamos a poder, hermano amado, vencer toda tentación. Y sí se puede. Sí se puede. Cuando tú sientas debilidad, hermano amado, en tu cuerpo, cuando tú quieras ver, dice la Escritura que cuando miras a una mujer para codiciarla, dice que ya adulteraste con ella en tu corazón.
Y cuando tú quieras ver a lo mejor a una mujer, cuando quieras a lo mejor de momento tener algún mal pensamiento, algún mal deseo, cuando se te salga o te quiera salir una palabra mala, o sea, tienes que clamar a Dios. Tienes que decirle: Señor, ayúdame. Ayúdame, Señor. Pero esto tiene que ser todos los días, hermano. O sea, no solamente cuando estés en tentación, sino todos los días tienes que pedirle a Dios que te ayude. ¿Y sabes qué va a pasar? Que Dios te va a ayudar. Dios te va a ayudar. El Señor dijo: no te dejaré ni te desampararé. Y si Él prometió que no nos iba a dejar, de hecho dice la Escritura que Él recuerda que somos carne. Él recuerda que somos carne, pero es necesario que le pidamos ayuda. Es necesario que le pidamos de la ayuda a Dios para que dejemos de reincidir, hermano amado, para que dejemos, hermano amado, de insistir en pecar. Ya no insistas en pecar, ya no vuelvas a las andadas, hermano amado. Hoy vamos a esforzarnos, hoy vamos a buscar de Dios, hoy vamos a obedecer a Dios. Recuerda que la venida de Cristo está pronto a venir el Señor. Y dice la Escritura que solamente el Señor viene por sus escogidos. ¿Cuántos de los que estamos aquí seremos ya escogidos de Dios? ¿Seremos escogidos? Bueno, por fe vamos a decirle: sí, Señor, yo soy uno de los escogidos. ¿Sale? Pero dice la Escritura que el Señor viene por sus escogidos. Otra parte de la Escritura dice que al cielo no entrará cosa inmunda. Así que, hermano amado, yo quiero invitarte, yo quiero animarte en esta hermosa mañana a que analicemos detenidamente. No sé cuántas cosas, cuántas debilidades hay todavía en tu cuerpo. No sé cuántas cosas aún todavía estamos haciendo. Tú lo sabes, Dios lo sabe también. Pero tú que conoces cuáles son tus debilidades, es ahí donde tienes que trabajar. Es ahí donde todos los días tienes que decirle a Dios: Señor, ayúdame. Ayúdame porque mi carácter no me ayuda en nada. Ayúdame, Señor, cambia mi carácter, cambia mi forma de ser. O sea, no sé cuál sea tu debilidad, no sé cuál sea el problema en el que te encuentres hoy. Pero sí tienes que contárselo a Dios. Veíamos un versículo que dice que debemos de confesar nuestros pecados delante de Dios. Y Él es fiel y justo para perdonarnos. ¿Crees que Dios te puede perdonar? Dios te puede perdonar. Yo te invito en esta hermosa mañana a que oremos. Pero no solamente oremos hoy, sino vamos a estar orando todos los días, en todo tiempo, en todo momento. Y yo sé que Dios va a dirigir nuestra vida. ¿Quieres ponerte sobre tus pies, mi amado hermano? Vamos a ponernos sobre nuestros pies y vamos a pedirle al Señor que Él sea el que nos dirija, el que nos guíe, el que nos ayude a poder ser fieles en todo tiempo.